Buenas tardes. Vale, empezamos bien. No sois de los participativos. Volvemos a intentarlo. Hola, buenas tardes. Mucho mejor. Que para eso me traigo maniquís y me imagino cosas. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Y hoy tenemos una conferencia del ciclo de Tus Trampas en la que no tengo ni idea de si voy a ser capaz de meter humor, porque vamos a hablar de un tema muy serio: la culpa. La culpa. Eso que algunos habéis sentido alguna vez. La culpa, la gente se la toma como algo normal porque los humanos somos así de chulos, o así de tontos, o así, somos así, vamos a dejarlo ahí. Lo que le pasa a muchas personas pensamos que es lo normal, pero la culpa no es una emoción natural. Entonces, voy a intentar empezar desde lo evidente para ir metiéndonos en otras cosas. Lo evidente, si nos paramos a observar, es que somos los únicos animales que sentimos culpa. Y por si hay algún avispao que dice, pues eso es lo que nos diferencia del resto de los animales, no. Lo que nos debería diferenciar del resto de los animales es la consciencia, no la culpa. O sea que no, por ahí no entréis. ¿Qué animal siente culpa, aparte del ser humano? Ninguno. Entonces, imaginaros cómo cambiaría la vida de los leones si, cuando los leones se hacen adultos, se sintieran culpables por alejarse de sus padres. Y la leona le dijera al león: Leoncio, es que mi mamá no puede vivir sin mí y tú no me vas a querer como me quiere mi padre. Y el leoncio a vivir con los suegros. ¿A qué cambiaría? Lo sabéis bien, ¿eh? ¿Cómo cambiaría la vida de los leones si en medio de eso, pues por fin el leoncio consigue cepillarse la leoncia, le hace unos leoncitos, hay que salir a darle de comer a los leoncitos, y la leona y el león mirasen a la cebra o al cervatillo o al animal que correspondiera y dijeran: ¡ay, qué pena! Míralo, qué grácil y qué mono. ¿Cómo le va a pegar un bocado? ¿Y si deja cachorros por ahí? ¿Y si deja padres vivos? Y no voy a poder vivir con esto. Y no se come ni caza porque se siente culpable. Bueno, ¿cuál es el resumen de esto? Se habrían extinguido los leones. Ya partiendo de la base de quedarse a vivir con los padres, ya se habrían extinguido. La culpa no es una emoción natural. Sin embargo, una de las mayores trampas del ser humano es la culpa. ¿Qué nos pasa? Voy a hacer una conferencia que se va a llamar ¿qué cojones nos pasa? ¿Qué nos estamos haciendo? Entonces, coger este dato, porque esto es un dato, esto no es una percepción mía, ni es un tema de ser vidente, ni de ser espiritual. No hay ningún animal que se sienta culpable por ser lo que es, y por crecer, y por evolucionar, y por alimentarse, y por amar o emparejarse, y por dejar que sus cachorros se vayan. No hay ningún animal en el que se active esa emoción. Sí pueden sentir rabia, sí pueden sentir asco, sí pueden sentir miedo, sí pueden sentir otras emociones, pero no la culpa. Y los humanos, más allá de la rabia, que es la siguiente conferencia, que ahora me dirá Sergio cuándo es, porque ya no me acuerdo, o del miedo, o del... Aquí estamos inmovilizados, haciéndonos pequeños por la culpa. Muy bien, hasta aquí está claro, ¿no? Esta es la parte fácil. ¿Qué hace que nos sintamos culpables? Nos podemos sentir culpables básicamente por tres cosas.
por tres cosas que dentro de cada una de esas hay muchas otras cosas. Una, por lo que tenemos, otra, por lo que hacemos y la tercera, por lo que somos. Pausa dramática, para que reflexionéis. ¿Ya? ¿Sigo? ¿Qué nos lleva a sentirnos culpables por lo que tenemos? Aparte de la tontería cerebral que gastamos. Si yo... Aquí podría poner muchos ejemplos. Vamos con uno evidente, o claro o sencillo. Si yo tengo mucho dinero porque lo he heredado, me puedo sentir culpable por tener mucho más dinero que otras personas porque yo no he pagado el precio, supuestamente, cuidado con esto, yo no he pagado el supuesto precio que hay que pagar para tener ese dinero. Entonces me siento culpable por tener algo que me ha llegado a nivel mundano de una forma regalada y que me posiciona por encima, según el ego, por encima de otras personas. No hay nada en la vida que tengamos por lo que no paguemos un precio. Y el precio más económico, como digo siempre, es el dinero. Si yo he nacido esto no es un ejemplo de mi vida real, esto es un ejemplo. Si yo he nacido de unos padres que tienen mucho dinero, que son millonarios y que me dejan ese dinero de herencia, yo habré pagado el precio de tener a esos padres como padres y de la educación, de su ausencia, de su excesiva presencia, de sus exigencias o de lo que sea. Yo habré pagado ese precio, seguro. Pero además, si a mí me cae esa herencia y a mí eso me activa una culpa, eso está teniendo mucha información para mí. No hay nada de gratis en el mundo. Si a mí me cae esa herencia, ahora si vosotros empezáis a pensar solo desde la mente, lo normal es que dijerais, ¡buah, si a mí me cae la herencia, yo me haría... Y una... Esto no se va a subtitular. Puedes poner dibujitos. Estaría gracioso. Habría mucha gente a la que no le haría gracia, pero estaría gracioso. Si os cayera ese dineral de herencia de repente, os sentiríais culpables. Es un automático. Es un automático que está en el inconsciente colectivo y que nos aúna a todos como hermanos humanos en el sufrimiento y en la ignorancia. Tenemos tal necesidad de pertenencia, tenemos tanto miedo a quienes somos y a ser, que preferimos quedarnos ahí atrapados, aunados en esa ignorancia que genera sufrimiento y culpa. Y si de repente a mí me cae una millonada sin habérmelo trabajado, digo, ¿quién soy yo para merecer esto cuando hay tanta gente que no lo tiene? Y desde esa culpa yo no disfruto de ese dinero ni le saco rendimiento a ese dinero. Yo pierdo ese beneficio sin darme cuenta que sí estoy pagando un precio y que eso está programado, porque todo es perfecto y todo en el cosmos es desde el amor y para el amor, está programado para que yo vea algo, para que yo trascienda algo, para que yo integre algo, para que yo avance. Eso es un ejemplo de culpa por lo que tengo. Pero lo que tengo, con el dinero es un ejemplo fácil. Pero da igual si es que tengo un buen cuerpo porque genéticamente... Que lo mismo, esto del buen cuerpo o el mal cuerpo por la genética no es verdad. No es verdad. Yo puedo tener una genética y por programas, por miedos, por herencias, por no sé cuántas cosas, destrozarme el cuerpo, porque no me amo, destrozarme el cuerpo, porque no soy consciente de ese cuerpo, destrozarme el cuerpo, y puedo tener una genética que sea un churro, y por mi evolución y por mi irradiación convertir ese cuerpo en una emanación de belleza. Entonces,
No hay nada que yo tenga por casualidad y sin pagar unos precios. Todo lo que tengo, lo tengo para algo, por algo y para algo. Entonces, sentirme culpable de lo que tengo es uno de los mayores absurdos que existen. Segundo mayor absurdo. Luego llegaremos al tope de los absurdos. Sentirme culpable por lo que hago. Que en esta ya está, sí, esta me suena más, porque como no tengo nada, sí tenéis, todos tenemos salud, un cuerpo físico, que es un vehículo maravilloso para lo que hemos venido a experimentar, tenemos la capacidad de amor, tenemos poder, que ya llegaremos a eso en el tercer punto. Vamos a sentirme culpable por lo que hago. Cuando aprendéis esto es como todo, o sea, intentar ver, discernir y ubicar vuestra culpa. Si no tenéis un entrenamiento para acallar la mente, para deteneros, para venir al presente, para ser honestos, si no tenéis esas cosas, lo de la culpa la vais a pillar ya cuando os ha comido. Vamos a imaginar, vamos a hacer un como si tuvierais ese adiestramiento. La culpa es uno de los mejores semáforos de los que disponemos. O sea, ya que está, ya que nos la hemos inventado, vamos a sacarle partido. Entonces, nos sentimos culpables por hacer algo que en teoría nosotros lo que nos vendemos es que le va a hacer daño o va a repercutir de forma emocionalmente negativa en otra persona, ¿cierto? Muy bien. Ahí, con toda nuestra soberbia. ¿Está en mi mano que el estado emocional de alguien cambie? ¡Ay, qué caras más graciosas estoy viendo! Hay caras de... Yo creo que sí, porque si este hiciera esto, pues yo me sentiría así. Mentira. Buscarías otra excusa. Y si le compras a... Venga, hablamos de las madres. Pero poco. ¿Os acordáis de la pregunta de... ¿Tú quedarías a tomar café con tu madre si no fuera tu madre? ¿Os acordáis, no? Esa pregunta que terminará en mi epitafio. No porque me quemaran, que si no... Cuando hacéis la evolución del proyecto sentido, cuando empiezas a sentirte y a ver cuál es la relación, los nutrientes y los tóxicos en la relación con tus padres, si eres honesto, llegas a la conclusión, en la inmensa mayoría de los casos, de que quedas con ellos para no sentirte culpable. Ay. Quedáis y los acompañáis, o los ayudáis, o les cogéis el teléfono, o lo que sea, para no sentiros culpables. Impresionante. Entonces, si esto fuera tan sencillo como, pues vengo, enciendo el foco y me voy, y a mí esto no me afecta en nada, me he quedado ciega, no me afecta en nada, pues bueno, y así me evito la culpa, pues vale. Pero esto no es así, ¿a qué no? Porque voy a encender el foco para no sentir, bueno, voy a ver a mis padres para no sentirme culpable, pero luego tengo que cargar con la culpa de lo que yo me he hecho. Porque ¿cómo salís? Espera que ya vuelvo. Sin culpa. Salís agotados porque estáis en un conflicto. Y sois vosotros los que os lleváis al conflicto. Entonces, en medio de ese conflicto, fijaros qué interesante. La culpa os está diciendo dónde estáis yendo en contra vuestra. Si yo utilizo el sentimiento de culpa para detectar dónde estoy yendo en contra mía, dónde estoy a punto de dar un salto cuántico, para eso es maravillosa, porque es simplemente un avisador. Pero si yo la utilizo para machacarme, para fustigarme y para mantenerme atrapada en el más de lo mismo, ¿qué estoy haciendo? Entonces,
El tema de la culpa por lo que hago o por lo que no hago es muy abierto y tiene muchos matices. Cada vez que yo vaya a hacer algo que de verdad va a revertir de forma positiva en mi alma, no en mi ego, va a aparecer un factor externo que me va a dejar a huevo el que yo me pueda sentir culpable. ¡Ay, qué alergia! Siempre va a pasar eso. Y yo puedo decir, qué interesante, voy a ver qué hay aquí. O puedo decir, ay no, y renuncio a hacer lo que a mí me va a revertir de forma positiva, empoderándome en la soberbia y en el ego. Nada, y comprender esto, que esto es súper sencillo, nada de lo que yo haga en esta vida que revierta de forma favorable en mi crecimiento, en mi evolución y en mi alma, puede en ningún modo afectar de forma negativa a nadie. Porque en la medida en la que yo crezco, yo me nutro y yo me elevo y yo tomo conciencia de que estoy cerca del hogar o en el hogar, eso revierte en toda la red y en todos los que somos, aquí y en otros planos. Si alguien no está en ese nivel, en esa frecuencia vibratoria o en ese nivel de conciencia, le va a intentar chantajearme emocionalmente. Porque todo lo que he hablado tantas veces de que el amor no es el sufrimiento, ni el chantaje, ni el miedo, ni todas esas cosas, quien está en la creencia de que el amor es preocuparme por ti y sufrir por ti y tener miedo por ti, si yo intento avanzar, me va a chantajear diciéndome, a mí esto me hace daño, a mí esto me afecta, a mí esto me hiere, ay, pobrecita de mí, que te alejas. No, no me alejo, vuelvo al uno. Y cuando tú quieras, también. No me alejo, me acerco. Pero si yo elijo quedarme por el sentimiento de culpa, esa persona no va a sentirse bien, va a buscar la siguiente excusa para sentirse mal. ¿Cuántas personas se enferman para que no nos alejemos? ¿Cuántas personas son capaces de manifestar una enfermedad física para que no nos alejemos? Sí. De quien sea el teléfono, que luego mire a ver de quién es la llamada. En serio. Que lo mismo para decir, me está doliendo la garganta. Tengo que decirte un par de cosas, ven. Cuando no queremos avanzar, las excusas y los boicots, cuando otro nos muestra que es posible, son salvajes. Y lo sencillo, lo sencillísimo, es tachar al de enfrente de oscuro, de pendenciero, de sectario, de loco, de un montón de cosas, incluso de soberbio, porque decide caminar, decide hacer lo que ha venido a hacer en lugar de desconectarse de sí mismo para sostener un sufrimiento que no tiene fin. Mientras alguien no quiera dejar de sufrir, no hay fin para ese sufrimiento y en ningún caso está en nuestra mano que otro deje de sufrir. En nuestra mano está dejar de sufrir nosotros. Y no es poco, ¿eh? ¿Os parece poco? ¿No sabéis gestionar ese poder y os dedicáis a coger el poder de los otros? ¿Estamos locos? La respuesta a la que llego siempre es a que sí. Es una pregunta retórica. Ese es el segundo tipo de culpa. El segundo. El más grave es el tercero, que es cuando me siento culpable por ser quien soy. Este es el grave. Y cuando hablo de esto, no hablo de ser mujer, ser hombre, ser heterosexual, ser gay. No hablo de esas condiciones. Hablo de ser quien soy. De ser este alma grandiosa, este alma preciosa, valiente, brillante, vibrante, consciente, que ha encarnado en un cuerpo físico para recordar que el amor
es la realidad primera y última. Y que estamos en casa. Aunque yo hable de un paso más en el camino de retorno al hogar, en realidad nunca hemos salido del hogar. Es nuestra percepción distorsionada la que nos hace sentirnos atrapados en una pesadilla que cada vez es más grande y más grande y más grande. Y esa pesadilla se hace grande en la medida en la que nuestra conciencia mengua. Y mi conciencia mengua cuando yo no me doy el permiso, por vergüenza, de ser quien soy. Por vergüenza, por culpa, por ¡wow! ¿Y si solamente luzco yo? ¿Que sola voy a estar? ¿Y si solamente yo soy? ¿Con quién me puedo tomar un café? ¿Y si solamente yo soy y los demás han elegido no ser, me van a matar? Como ya ha pasado con Jesucristo, así es más conocido, pero con muchos otros. La culpa por ser está muy por encima de la culpa por hacer o por tener. La culpa por hacer o por tener son distracciones que nuestro ego nos monta para que no llevemos la atención al punto crucial, que es que por no sentirme más que otro, dejo de ser. Y me siento culpable por existir, por estar aquí. ¿Cómo narices nos vamos a abrir al merecimiento si nos sentimos culpables por ser? No hay vía, no hay forma. ¿Cómo me voy a creer a nivel mental que soy digna o digno si me siento culpable por ser? Es imposible. Y mientras yo me siento culpable por ser, no puedo activar mi primera cláusula del contrato, que es amar. Amar, reinstaurar el amor. Si me siento culpable por ser, ¿cómo carajo voy a gozar? ¡Ay! ¿Y si alguien ve que encima de ser estoy aquí gozando? ¡Ay! Pues que miren, casi lo mismo se da el permiso, que no hay otra forma, que no vale que os lo diga. Bueno, esto está siendo evidente. No vale con decirlo. Tienes que dejar de estorbarte y empezar a ser. Y, no, pero es que yo soy hija no deseada, es que yo nací... Que me importa... Que no me importa. Que me da igual. Que en tus estanterías se te puede cruzar el que como no eres hijo deseado, que en el fondo deseados hay pocos, ¿eh? Hay de malos polvos, de buenos polvos, que eso se nota al ver a la gente la cara, pero así deseados desde la conciencia, pues el Dalai Lama y creo que ni ese. Entonces, vale, no eras deseado y llegas aquí y tu madre te mira raro y tu padre ni te mira y entras ya en el mira, yo no quiero incomodaros, yo quiero que seáis felices y empiezas a desaparecer y esa luz que emanas empieza a menguar, pero no por culpa de nadie, que ya llegaré a la culpa del otro, sino porque tú estás sintiéndote culpable. Para mí, de los textos más brillantes que se han escrito, la investidura de Nelson Mandela, de los más brillantes. No sé si no me lo sé de memoria, no me miréis con cara de ¿nos lo vas a contar? O sea, no. Pero habla, no sé si lo podremos poner en el vídeo al final, el texto, te lo paso y lo metemos. Y así bueno, eso es un extracto, no es el discurso entero. Pero él habló de esto,
de lo que realmente nos da pudor es nuestra luz, no nuestra oscuridad. Y que solamente cuando yo me doy el permiso de brillar, os lo doy a vosotros. Mientras yo no me doy el permiso de brillar, mientras yo no me doy el permiso de ser, porque me siento culpable por mi grandeza, yo no quiero ver vuestra grandeza, porque me incomodáis. Porque me estáis diciendo que es posible y que os estáis dando un permiso que yo soy la única que no os está dando. Solo cuando yo dejo de temer mi luz, porque mucho hablar de, no, yo en la luz, tú no estás en la luz. No sabemos ni queremos saber dónde estás, pero eso no es la luz. ¿Os imagináis a los ángeles? Bueno, es que no los habéis visto, están muy buenos y tienen unas alas muy grandes. ¿Os imagináis a los ángeles de, yo en la luz? No, no funciona así. Y a los demonios de, ni en la oscuridad, tampoco. O sea, entonces, dejaros de tonterías con la luz y con la oscuridad, porque lo que teméis es vuestra luz, es vuestro poder. Lo que os da vergüenza es brillar, porque mientras no brillo, nadie me va a lapidar. Pero mientras no brillo, nadie va a recordar que tiene permiso de ser. Entonces, si no brillas, es que eres un cobarde. Y eso no te convierte ni en mejor humano, ni te lleva hacia la luz. Eso lo que hace es que ayudes a que este paraíso siga hundiéndose en el puñetero infierno de distracción, de dolor, de sufrimiento y de ignorancia en el que estamos todos entretenidísimos. No sé cómo te llamas, pero respira. Sí, tú que me miras. Tú también me miras, ya lo sé, pero no ella. Respira, descrúzate, que no te va a entrar nada. Que lo que te tiene que entrar, te entra por ahí. Bueno, a ver. En mis conferencias lo que tiene que entrar, entra por aquí. Fuera de mis conferencias, cada uno que se sienta libre. Y en medio de todo esto está la otra culpa, que es la vuestra. Vosotros tenéis la culpa. Tú tienes la culpa, y tú, y mi madre, y el abuelo, y el tatarabuelo que jamás conocí, y el gobierno, y... ¿cómo se llama el americano? Trump. Y Trump, y quien votó a Trump, todos tienen la culpa. Y la iglesia, ¿quién más tiene la culpa? Todo el mundo tiene la culpa. Qué fácil, ¿eh? ¿De dónde viene ese movimiento tan natural que parece que hasta los leones lo tienen integrado? ¿Os imagináis a los leones? No, Leona, si yo quería traerte cena, pero por culpa de las hienas... ¿Os lo imagináis? Esto es absurdo, ¿a que sí? Si os lo saco de los humanos y os lo meto en animales, es un chiste, malo, pero es un chiste. Y sin embargo nosotros ahí estamos. He llegado tarde por culpa de, no he hecho el trabajo por culpa de, no estoy feliz por culpa de, no estoy en paz por culpa de... Siempre hay alguien en quien colgar la culpa. Colgar la culpa es la manifestación de no estar haciéndote responsable de tu poder. Entonces, entender que la responsabilidad no es cargar con lo mío y con lo que no es mío. La responsabilidad es tener la conciencia clara de que cada uno de mis actos tiene unas consecuencias que ni siquiera voy a llegar a conocer. O sea, cada vez que yo hablo, da igual que no esté delante de una cámara o delante de no sé cuántas personas. Cada vez que yo hablo, mi verbo genera unos movimientos energéticos y unos movimientos que yo nunca jamás sabré hasta dónde llegan, para bien o para mal. Y yo tengo que asumir esa responsabilidad. Cada vez que yo
decido caerme en la debacle del sufrimiento y la guerra interna, eso revierte en el mundo entero. Dejaros ya de querer cambiar el mundo. El mundo es perfecto. Es vuestra mirada la que no es perfecta. Si yo tengo un gran poder, y lo tengo, pero no yo, Virginia Blanes, cada una de las almas que están encarnadas, si yo tengo un gran poder, yo tengo una gran responsabilidad. Y lo coherente y lo amoroso no es decir, tú la llevas, y soltar en mi poder a quien me venga bien en ese momento. Lo coherente y lo amoroso es decir, si yo dispongo de este poder es porque yo soy capaz de manifestar de la forma óptima, más amorosa, más elevada, este poder y asumir las consecuencias cuando implican que lo mismo me equivoco. Porque muchas veces la experiencia que corresponde se confunde con una equivocación, que no existe la equivocación, todo es perfecto. Todo nos lleva a donde tenemos que llegar. Sobre todo si nosotros permitimos que la vida y la energía nos lleve a donde tenemos que llegar. Cada vez que estáis culpando a otros, vuestra alma os está diciendo, no estás en ti, estás en tu ego. Cada vez que culpáis a otro, estáis en el ego, no estáis manifestando, no estáis siendo. Yo utilizo mucho la expresión de ser mi mejor manifestación. Ser mi mejor manifestación, la gente coge el eslogan, ¡ay, ¿tú qué quieres? Yo soy mi mejor manifestación, seguro. Que esto no es me cambio de móvil, soy la versión mejorada. No. Ser mi mejor manifestación, para ser mi mejor manifestación tengo que estar dispuesta a asumir por completo mi poder y mi responsabilidad. No puedo ceder ese poder, ni en los dioses, ni en las iglesias, ni en los políticos, ni en mis padres, ni en mi transgeneracional, ni en mis vidas pasadas, en nada, solo en mí. Cada vez que yo elijo ceder parte de mi poder para poder culpar y no asumir las consecuencias de mis actos, me bajo del alma al ego y me quedo entrampada en el juicio. Porque cada vez que yo señalo a alguien diciendo que es culpable, como mi alma sí sabe, yo siento que no lo estoy haciendo bien. Y como encima estoy entrampada en el sentirme culpable por lo que hago, por lo que tengo y por lo que soy, de forma inmediata que busco un castigo. Cada vez que se activa la culpa, sea señalando al de frente o sea señalándome a mí, estoy teniendo la oportunidad de ver dónde no estoy yendo a favor de mí y de mi alma. Y eso requiere mucha honestidad y mucha humildad. Y esto es un concepto muy curioso. Estamos tan envenenados, estamos tan intoxicados que hemos confundido humildad con sentimiento de inferioridad y con no hacerte cargo de tus dones. ¿Qué? ¿Cómo narices nos va a ir bien así? No es posible. Ser humilde tiene mucho que ver con la compasión. Yo soy más humilde. Imaginaros mi don. Bueno, los que trabajáis conmigo conocéis mi videncia. Pues soy vidente. Me tocó en la rifa haber cogido otra papeleta. Pues no, no es así. Son vidas y vidas y procesos y muchas cosas. Entonces, soy vidente y vengo a esta vida y digo, pues no veo cómo me favorezco y cómo favorezco negando mi don. Porque además la evidencia es uno de esos dones, dudoso don, que la gente se cree que te facilita la vida y que te pone por encima de ellos, lo cual no es verdad.
ni te facilita la vida, ni en ningún momento te pone por encima de nadie. Pero como la gente piensa eso, pues yo reniego de mi don. ¿Qué favor estoy haciendo? Porque me siento culpable por ver. ¿Perdón? Esto es como si en tu familia hay un sordo y tú te revientan los tímpanos para no ser diferente. Eso es miedo a estar solo, ¿eh? Eso es necesidad patológica de pertenecer. Y eso ni te ayuda a ti, ni le ayuda a nadie. Y si cada uno de nosotros, porque todos tenemos dones, los dones y nosotros somos como la maquinaria de un reloj. Hay piececitas, bueno, yo no tengo ni idea de relojes, pero todos hemos visto algún reloj abierto. Hay piececitas muy pequeñitas, otras más grandes, unas que dices seguro que esta es fundamental y otra que te parece que si se pierde no pasa nada. Todas son fundamentales. No hay una sola pieza en el mecanismo de un reloj de la que se pueda prescindir. Si cada uno de nosotros activáramos sin culpa nuestros dones, todos seríamos felices, porque este mecanismo que es la humanidad funcionaría de forma perfecta. Pero yo me empeño en que mis dones a mí no me molan, yo quiero los suyos. Y ella está igual de idiota y no quiere los suyos, quiere lo de la otra. Sin saber ni el precio que yo he pagado para tener estos dones, ni cómo usarlos, porque no has tenido esa travesía, ni nada de nada. Entonces, ese ego colectivo que dice que mola mucho más ser futbolista que ser barrendero, es un ego pedorro. Pero no es honesto. Está alejándonos de nosotros. No hay nada más importante. Hay procesos y hay piezas que necesitan de otras piezas para que se dé una manifestación óptima. Para que cuando cada uno de nosotros seamos quienes hemos nacido para ser, hagamos lo que hemos nacido para hacer y tengamos lo que nos corresponda, recordemos que todos somos dignos y todos podamos reactivar el amor. Y desde ahí no hay que volver a casa. Desde ahí sientes que casa está en ti. Mientras estemos escudándonos, juzgándonos, escapándonos de nuestra responsabilidad, no vamos a poder lidiar con la culpa, que es la única emoción que no es natural. Todas las demás son avisadores. Todas las demás en un momento dado nos pueden salvar la vida. La culpa no. ¿Cómo te sientes cuando te sientes culpable? Entrar, luego salís, pero entrar en esa sensación de culpa. Me da igual si es porque me han ascendido y a un compañero no, o porque no he ido a comer con mi madre, o porque quiero dejar a mi pareja. Da igual. ¿Qué pasa en vuestro cuerpo en el momento que entráis en esa culpa? Pesáis. Pesáis y cuando sentís culpables, que funciona igual cuando sentís culpable a cuando estáis culpando. Cuando estáis culpando a los demás, vuestra mente y vuestro ego está más distraído y parece que podéis llevarlo de otra manera, pero funciona exactamente igual. Y cuando entráis en la energía de la culpa, dejáis de disponer de la energía que necesitáis para ser. Porque estáis diciendo, tú no mereces ser. Que nadie se dé cuenta de que eres. Mejor vamos a dejar de ser. Y ahí el universo dice, hostia, ¿qué hacemos? Y menos mal que con todo lo rápido que es, se toma sus márgenes, porque si no estaríamos todos muertos. Porque si no quieres ser quien eres, si no quieres disponer de la energía sagrada de la que dispones para hacer lo que has nacido para hacer, ¿qué narices pintas aquí? Que a mí me tiraron del universo porque si no ya habría acabado con todo esto. ¿No quieres? Venga, a otro, siguiente. Lo más duro de todo esto es que necesitamos restaurar el amor,
Pero para restaurar el amor y para ser, necesitamos reinstaurar la inocencia. La inocencia, curiosamente, ha ganado muy mala fama y se toma la inocencia como ignorancia. No tiene nada que ver. La ignorancia te mete en el sufrimiento. La ignorancia te frena, te atrapa, te hunde, te aleja de ti, todo malo, todo feo. La inocencia te devuelve a tu centro, a tu corazón, a la mirada no dual. A mí me gusta mucho la etimología y lo digo en muchos cursos, me parece fascinante lo que significa en realidad inocencia. Inocencia significa la no concepción del mal. Impresionante. Y esa es una de esas definiciones, frases o palabras que o estás y te llega o dices, sí, la no concepción del mal, y ya estás emparrado con los tubos que hay arriba. O sea, o te llega o a mí me llegó. La no concepción del mal implica que no hay dualidad. En los chakras, sabéis que está el canal Sushumna, Ida y Pingala. Bueno, si no lo sabéis, pues ya os estáis informando. Ida y Pingala, que son dos energías, Yin-Yang, van subiendo desde el chakra base, desde el primer chakra, van subiendo haciendo ochos o cruzándose. Se encuentran, bailan, se desencuentran y ahí van. Hasta que llegan al chakra corazón. Y en el chakra corazón, Ida y Pingala dejan de ser dos y vuelven a ser uno. Ya no hay yin y yang, ya no hay bueno, malo, luz, oscuridad, hombre y mujer. Ya solo hay amor. Y en el amor cabe todo. Pero cabe todo porque no juzgas nada. Para que algo no quepa en ti, tienes que poner un límite y decir, esto no porque es malo. La no concepción del mal es volver a mirar con los ojos de Dios. Pero no con unos ojos de un señor barbudo que anda por allí por las nubes. Del Dios real, que es ese todo, que también está en mí. Que recuerda que todo es tan perfecto, tan posible, tan hermoso, que no hay nada que temer y que no hay ningún límite, ni que poner, ni que no trascender. Cuando volvemos a esa mirada, cuando volvemos a la mirada de Dios, nos abrimos. Los niños nacen desde esa energía y los adultos y la sociedad se encarga de ir poniendo límites y barreras y barrotes y de decirles, no te abras, que hay malos. Cuando tú entras en la inocencia, lo primero que se te activa es la inofensividad. Y la inofensividad, que es una de las cosas de las que no se hablan y es muy potente, es que yo tengo un gran poder y yo decido no usarlo. Los magos lo que tienen que aprender es a no hacer uso de su poder. Porque el mago entiende que la realidad es como tiene que ser. Y hacer uso de su poder para cambiar la realidad es no estar dispuesto a aprender lo que hay para él. Y siempre que entramos en la soberbia de intentar cambiar, estamos haciendo muy pequeños los grandes regalos que hay para nosotros. Desde la mirada de la inocencia, yo, que no concibo el mal, no puedo hacer daño. O elijo no hacerlo. Y desde esa mirada no puedo ser dañado, porque no veo enemigo ni veo ofensa. Y lo he dicho antes, estamos en un mundo perfecto. Estamos en un mundo perfecto.
en el que mucha gente se empeña con mucha energía, con mucha fuerza y con mucho verbo y con mucha mente y con muchas cosas, en fijar y en sellar y en encementar cosas muy feas. Y cada vez que nosotros llevamos nuestra mirada a eso tan feo, estamos diciéndoles que tienen razón. Y eso tan feo se hace más grande. Cuando yo dejo de enfocar mi mirada en eso tan feo, lo único que hay son motivos para agradecer. Y para agradecer desde la inocencia del niño, pero que la inocencia no es una cualidad solamente de los niños, que la inocencia es la cualidad de nuestro corazón, de cada uno de nuestros corazones. En la inocencia no hay imposibles. Todos esos que queréis ver, en la inocencia está la visión de la realidad. No está la visión de vuestro ego, de vuestro miedo y de vuestra ignorancia, limitando dónde tienes que mirar y qué tienes que ver, para reafirmarte en tus creencias tóxicas. En la inocencia están los permisos. En la inocencia es donde está el amor. Cuando salimos de la inocencia, y normalmente salimos muy pronto, pero es algo que se puede restaurar y recuperar. Cuando salimos de la inocencia es cuando empezamos a temer cuando se nos acerca el amor. En el momento que yo salgo de la inocencia, yo empiezo a juzgarme. Y cuando yo empiezo a juzgarme, no me creo que tú me puedas amar. Porque yo he dejado de amarme. Entonces empieza la lucha en la que una parte de mí dice: si lo único que quiero es amor, si yo solamente he venido para amar. Y otra que dice: pero es que mira, ese va vestido de gris y este ya te dijeron que los que van de gris te hacen daño. Y además tú te has hecho daño con esto. Y ya empieza la lucha y cada vez me olvido más. Y cada vez que me olvido más, juzgo más. Y la culpa se instala más. Hay otro tipo de culpa que a mí me pone muy triste, ¿vale? Bueno, de las que hablan no es que me pongan contenta, ¿vale? Soy disfrutona, pero me pone muy triste. Y es la culpa... no sé muy bien me puedo inventar muchos nombres, pero no sé qué nombre ponerle. Es la culpa que le echamos a los musulmanes por la yihad, ¿se llama? Por la yihad. Que Mahoma, el pobre, no tiene nada que ver con la yihad. Pero ahí estamos, poniendo una culpa. Porque esos locos furiosos van y matan. Es la culpa que, aunque no seamos judíos, se le sigue echando a Hitler y a los nazis. Que siguen existiendo nazis que están vivos, que eso se lo están zampando y no estamos haciendo ningún favor a nadie, ¿eh? Es la culpa que echamos a la Inquisición, porque por la Inquisición las brujas nos extinguimos. No nos extinguimos. Sabemos renacer. Además hoy vengo de bruja. Sácame un plano. No nos extinguimos. Y si eres bruja y no te has atrevido a ser quien eres, eso es tu responsabilidad, no es culpa de la Inquisición. Es la culpa que le echamos, yo no, pero voy a generalizar, las mujeres a los hombres. Porque los hombres abusones, por su culpa. ¿Por su culpa qué? A ver, señoras, que donde estamos es donde queremos estar nosotras. ¿Qué hombre nos obliga a estar en otro sitio? Y si permitimos que un hombre nos obligue, me lo tengo que mirar yo. ¿Para qué permito que ese hombre me haga o no me haga o me diga o me deje de decir? Entonces, esas culpas grupales hacen muchísimo daño. Porque mantienen activo, o sea, traen al presente una memoria distorsionada de la que no tenemos todos los datos de la realidad y la actualizan en el presente sellando, hundiendo y activando una energía de mierda
que podría haberse diluido, que se podría haber transformado si simplemente dijéramos gracias. Pues mira, en esta ocasión no sé qué tenía esto para mí, no lo he entendido, por favor la siguiente más suavecito, con más ternurita, pero no, por tu culpa, yo no avanzo y no permito que avance. Cuando estoy hablando de estas culpas grupales, no me refiero solamente a toda la energía que se come un nazi que sigue vivo con 80 y no sé cuántos años y que va el pobre con miedo de que alguien se dé cuenta de que fue nazi. Que esa energía se la come ese señor, que ya no vale. O sea, que desde ahí ese señor no va a reinstaurar el amor. No le estamos haciendo ningún favor y a nosotros tampoco. No solamente se la come ese señor vivo, se la come todo el pueblo alemán. ¿Y qué culpa tienen los alemanes? Nadie tiene culpa de nada. Y si tú has hecho un uso incorrecto, pues tú serás responsable. Y igual que has hecho ese uso incorrecto, puedes hacer un uso correcto y restaurar cosas y transmutar cosas. Pero, aparte de eso, mientras estamos lanzando, digo lo de los alemanes que me da igual, hay tantas y tantas culpas grupales, vamos con la de los hombres. Mientras están las mujeres unidas para recordarle a los hombres los malos que han sido, las mujeres son las que más atrapadas están. Comprender una cosa, para que yo tenga sometido a alguien, la primera que no se puede mover soy yo. Mientras yo estoy volcando toda esa basura y toda esa negrura contra una persona o un colectivo, y si además nos sumamos muchos, ¡pua!, esto se viene arriba, la más sometida, la más negra y la más hundida soy yo. Porque estoy haciendo uso de todo ese poder mío para hundir, en lugar de coger ese poder para darme el permiso de trascender. Nada pasa por casualidad. Por muy cruel que suene en algunas ocasiones, nadie me puede hacer nada que yo no esté dando el permiso para que me hagan o que yo no necesite para trascender, comprender, perdonar. ¿Cuánta gente se ha iluminado porque le han acusado injustamente de algún crimen, los han metido para el corredor de la muerte o a cadena perpetua y se han iluminado ahí? ¿Cuánta gente ha llegado al amor porque le han matado a un hijo? No es necesario, evidentemente. Podemos iluminarnos y podemos llegar al amor desde lugares mucho más placenteros, suaves y fluidos. Pero mientras mantenemos esas culpas, nosotros nos eximimos de hacer uso de nuestro poder. Entonces las mujeres seguimos siendo pobrecitas las mujeres por culpa de los hombres. No, pobrecitas las mujeres no os hagáis líos. ¿Eres mujer? ¿Quieres hacer uso de tu poder? Pues olvídate de los hombres, de las mujeres y de todo. Porque cada vez que hago ese movimiento me alejo de la inocencia y del corazón. Y cada vez que me alejo de la inocencia del corazón, lo que hago es tirarme de cabeza a la dualidad en la que necesito que haya algo malo para no sentirme tan mierda. Y cada vez que caigo en eso, lo que estoy generando es que lo malo crece y crece y crece y crece. Y así ni reparamos, ni trascendemos, ni evolucionamos, ni nada de nada. ¿Y cuál es la ganancia de esto? No sentirme sola. La ganancia de mantener esto es no sentiros solos. Yo prefiero estar sola y sentirme sola a estar ayudando a que todo este horror se perpetúe. Yo no he nacido para perpetuar este horror. Yo no tengo un cuerpo sano, una mente sana y todas mis capacidades para estar enfocándome en lo que según mi ego no está bien. Yo no tengo el caudal de amor que tengo para estar enfocándome en lo que aún hay que reparar. Y yo, igual que vosotros, no me lancé a este planeta para vivir como una puta zombie
que no sale de la queja y de las excusas. Y no me da vergüenza y no me siento culpable. Y esto es una decisión mía. Y yo no puedo tomar la decisión por vosotros. Yo no puedo transformar vuestras vidas. Y yo no tengo nada para daros más que lo que ya sois. Pero para que llegue a vosotros lo que ya sois, tenéis que abriros, quitaros de en medio, dejar de estorbaros, callaros la puta cabeza y ser. Y eso solo lo podéis hacer vosotros. Da igual quiénes sean vuestros padres, si sois judíos, si sois alemanes, si sois gays, da igual. Cuando yo estoy siendo, a mí me da igual con quién fue cada quien. Me da igual casi todo. Cuando yo estoy siendo, no me entretengo en ¿y a ti qué te gusta? Bueno, a veces. Cuando entras en el estar siendo, todo lo demás es tan anecdótico. Todo lo demás es... Nuestra vida aquí es esto. ¿En qué la vas a gastar? Y menos estos dos churumbeles preciosos que ya estuvieron en la última, aquí la mayoría muy monos todos, pero ¿qué vais a esperar? ¿A la jubilación? Por lo visto por aquí había gente que estaba esperando la jubilación. Pues mal lo lleváis. ¿Qué vais a esperar? Esto no es, bueno, cuando pague la hipoteca, bueno, cuando me case, cuando tenga 3 niños, cuando tenga 4 perros, cuando deje a mi marido, cuando... No, esto no es así, porque la muerte está. La muerte está todo el tiempo. Y la muerte muchas veces te da la colleja porque dice, mira, este desperdicio ya es intolerable. Tanta excusa ya es intolerable. Y entonces vienen las penas. Ay, no me di cuenta, yo quería... ¿Tú querías y qué te lo impedía? ¿No sentirte culpable por cómo se fuera a sentir otro? ¿Me imagináis a mí sintiéndome culpable por ser? Pues hasta aquí ha llegado, ¿no? Sí, por la cara que me ponen, hasta aquí ha llegado, pero que si quiero seguir, que siga. Hasta aquí ha llegado la conferencia Las trampas. 2, la culpa. Esto es como Rambo, vamos por... Las trampas. 3, la rabia, que claro, hablaremos de la rabia y hablaremos del miedo, es el día 7 de junio, también en Madrid. Y las trampas 4 es en... Sí, las trampas 4 es en Barcelona, el día es en Barcelona y será la proyección. Eso que de lo que tanto se habla, y me está pegando un tirón esto que voy a terminar, no sé si con la cabeza en el suelo o con el vestido, una de dos. La proyección, que es eso que está tan de moda, de lo que tanto se habla y que tan poca gente entiende. Pues eso. La siguiente, la rabia, y la de julio, la proyección. Ahora vamos a sortear, gracias a una persona que la verdad es que muy especial, que vive muy lejos y que ofrece su diezmo para que pues personas podáis estar aquí, y personas que no se puedan permitir cosas o que no tengan el fácil acceso tengan acceso a la conciencia, y que quiere recordaros que es posible vivir con amor, con conciencia, con plenitud, y que os dejéis de hostias, que si él lo puede hacer desde allí, vosotros también. Entonces vamos a sortear hoy 10 libros. 5 libros del Laberinto de los Dioses, mi primera novela, preciosa. ¡Qué historia de amor, señores! Que no es fácil de leer, vale, porque es prosa poética y se mueven cosas, pero es preciosa.
y 5 libros de La Tierra de las Almas Perdidas. ¡Buah! Con ese ya me salí. Ese, si vais al final, hay un glosario por si os perdéis con tantos personajes, hombres pájaros, brujas y cosas de esas. Y es curioso el libro. Entonces, 5 de cada. Pues, de nuevo, muchísimas gracias por hacer posible que yo haga mi trabajo y por hacer posible, viniendo aquí, que esto pueda llegar a gente que no puede por distancia o por circunstancias llevarse todo el zambombazo energético que mola mucho, pero sois unos privilegiados, con lo cual lo que les he dicho a ellos, agradecer. Ahora mi equipo estará en aquella esquinita vendiendo libros. Los que habéis sido los afortunados vais, decís el nombre y os dan el libro, también podéis dar las gracias. Esto yo lo digo muy desde el humor, pero a mí me sorprende. Me sorprende porque el mes pasado la gente que se llevó los libros fue a por los libros, pero no dijo gracias. Entonces, para que tú te lleves eso, tiene que haber una persona, como es este benefactor en este caso, este ser, que compre esos libros. Tiene que haber una persona, como soy yo en este caso, que los escriba. Tiene que haber una persona que monte una imprenta, que corra unos riesgos, que pague unos sueldos. Tiene que haber un distribuidor. Tiene que haber muchísimas cosas para que tú te puedas llevar eso y que no lo valores. Dice mucho. No valoramos las cosas porque damos por hecho mucha culpa, pero porque yo lo valgo, a mí que me venga todo. Pues mirar, no funciona así. Entonces, empezar a parar, empezar a prestar atención de todo lo que tenéis, que se os pasa desapercibido, que no lo agradecéis y que tanto pedir y tanto no agradecer, lo mismo os quedáis sin nada. Está en vuestras manos el empezar a ser, está en vuestras manos el empezar a tomar conciencia de todo lo que ya hay manifiesto, de dónde habéis llegado, de todos los regalos que tenéis todos los días, y está en vuestras manos el soltar la culpa y volver al corazón. Yo firmaré libros ahí, mis chicos venderán allí y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Muchas gracias.